José María, Ahí está, ingeniero. ya, no se puede hacer más grande, ¿no? No, 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 o sea, quiere acercarlo. no tanto porque ya se está perdiendo, ¿no? Sí. Ahí está bien, ahí está bien, está bien. Avísame cuándo podemos iniciar. Empiece, mi ingeniero. No creo que entre mucho. Ellos creo ¿Cuántos que fueron hay? los que confirmaron. Somos 10. ¿Cuántos? Ah, no, está perfecto, está perfecto. Ya, ya les vuelvo a repetir, ¿no? Esto ha sido todo anormal, entonces volvámoslo a la normalidad, enderecémoslo. Entonces yo tengo todas las ganas de que podamos cumplir con el objetivo que yo tengo para transmitirle a ustedes. Entonces, espero que se vayan entusiasmando. Hoy vamos a tener una clase, voy a decir 40 minutos, probablemente la hacemos un poco más corta para que se le comente a los otros compañeros y podamos o repetirla o continuarla. De todas maneras, cuando inicio una clase, trato de volver a conceptos básicos como si estuviéramos iniciando de cero un tema. En este caso, el tema que vamos a abordar es muy interesante. Es de verdad un análisis de estructuras isostáticas. Las únicas estructuras isostáticas que se han analizado probablemente en isostática 1, se fue la pantalla. Lo vemos, ingeniero. ¿Qué? Sí, lo vemos, pero no vemos la imagen. ¿Qué pasó? No, es que la imagen yo la tenía y Sí. se me fue. Tenía la página 1. Entonces, a ver, por favor, yo tengo todo el tiempo. Ustedes que son ocupados tienen que darse un tiempo. Ingeniero, ¿Sí? Perdón, ingeniero, ya está. Tuve Yo una estoy falla de esperando. internet. Ya, yo estoy esperando. Bueno, perfecto, no hay problema. Cargas. No sé si llegaron a resolver en cantidad estructuras articuladas o sistemas triarticulados o pórticos triarticulados o arcos triarticulados, como le llaman las distintas bibliografías. Acá vamos a abordar un tema que trata sobre estructuras isostáticas más complejas. Están en el Susequin y son pórticos planos múltiplemente apoyados y múltiplemente articulados. Es un inicio muy interesante a ya un análisis estructural. Esto está extraído los ejemplos del Susequin, pero el Susequin evidentemente no tiene todo lo que yo les voy a transmitir, algo que de alguna manera lo he propuesto yo y no lo van a encontrar en ningún lado, y que es absolutamente sencillo y muy interesante. Entonces vamos a ver en este tema todo lo que es el análisis de cadenas cinemáticas articuladas y múltiples. Y les pido por favor que me dispensen 30 segundos que me están haciendo una llamada urgente. No son más que 30 segundos, por favor. Ahí está perfecto el tamaño. Ya me lo quitaste, estaba mejor antes, pero no importa. Para que nos enganchemos en el tema, yo siempre busco iniciarlo desde lo más básico. Conceptos que ya deberían ser sabidos o que ya se los dieron en otra situación, se los vuelve a repetir porque eso entusiasma al que está del otro lado y lo obliga a engancharse y a seguir el tema. Entonces, en esta página 1 dice, vamos a hablar expresamente de estructuras isostáticas. Las estructuras isostáticas, como ustedes muy bien saben, son estructuras en el que el número de grados de libertad ha sido restringido con el mínimo número de restricciones de vínculos o de apoyo. ¿Cuál es el esquema básico de inicio? Es el sistema mecánico. En una clase les pregunté qué significaba mecánica, me contestaron, me dieron muchas definiciones,
pero al final de cuentas un sistema mecánico es un sistema en movimiento, o la mecánica estudia el movimiento. En este esquemita que yo les propongo acá, donde dice CR es un cuerpo rígido. M1, F1, FI, MK, FJ son las fuerzas y los momentos. Son los actores principales, las fuerzas y los momentos, de las acciones que se desarrollan sobre las estructuras, que posteriormente, ya de una manera más especializada, le llamaremos cargas. Entonces, en este sistema mecánico tenemos el cuerpo rígido, tenemos las acciones o momentos y fuerzas, y tenemos eso que dice nexo y chapa tierra. Todas las estructuras sobre la faz de la tierra, de alguna o de otra forma, llegan a tierra, se asientan en tierra, se encuentren donde se encuentran. Por eso es que este sistema mecánico, que con un nexo a la chapa tierra, es un sistema en equilibrio, porque bajo la acción de las cargas M sub I, F sub I, o de las fuerzas y momentos M sub I, F sub I, al cuerpo rígido, todas estas, para mantener el equilibrio, de alguna manera descargan en la chapa tierra, que es la que les proporciona el equilibrio. Es el caso típico de un edificio que se lo hace sobre zapatas o sobre fundaciones, y el edificio está ahí quieto, en su sitio. ¿Por qué? Porque todas las cargas que provienen de la superestructura, de alguna manera, al llegar a tierra, el suelo tiene la capacidad de hacer ese equilibrio, o de prodigar ese equilibrio, con que ustedes pueden ver que todas las estructuras están en su sitio. CR es cuerpo rígido o estructura. Las acciones son FI, MI, MK, que son fuerzas y momentos, que después se llamarán cargas, y tierra es la chapa tierra. Voy a introducir un concepto o una definición propia, y que es el grado de estaticidad. Si hay estructuras isostáticas, hay estructuras hipostáticas y hay estructuras hiperestáticas, yo defino como grado de estaticidad a la relación o a la ecuación E sub E igual a G menos B, donde G son los grados de libertad ya conocidos por ustedes, que es una definición sinónimo de número de coordenadas libres. Y B son los grados de restricción, es decir, es lo opuesto a los grados de libertad. Y también que es el número de coordenadas que se restringen. Restringir una coordenada significa asignarle un valor, y cuando a una coordenada se le asigna un valor, esta no puede modificarse y está definiendo una situación congelada de una coordenada que no puede cambiar de valor. El grado de estaticidad, como por definición es G menos B, si este grado de libertad esa diferencia es mayor que 0, define las estructuras hipostáticas. Si es igual a 0, define nuestras estructuras isostáticas, y si es menor que 0, define las estructuras hiperestáticas. Eso lo podemos nosotros rápidamente entender con una analogía. Una estructura hipostática es aquella a la que le falta un número de apoyo mínimo para poder ser una estructura estable. O sea, puede ser estable bajo ciertas condiciones, pero le faltan apoyo. Una estructura isostática tiene la cantidad estricta y necesaria para que sea estable bajo cualquier situación de carga. Es lo que ustedes han estado estudiando. Una viga simplemente apoyada es una estructura isostática que tiene un apoyo simple y un apoyo doble. Y bajo cualquier régimen de carga, esta estructura es una estructura equilibrada, es una estructura estable. Cuando hablamos cuando hablo de estabilidad, hablo de equilibrio, tienen ustedes que, de entrada, conocer que no estamos hablando de que las estructuras son estructuras que puedan deformarse o puedan romperse o puedan colapsar. Por eso es que en el sistema mecánico arriba, en el huevito ese de arriba, en esa chapa dice CR, chapa rígida. Es una chapa absolutamente rígida, de la cual nosotros no estudiamos en absoluto ni su deformación ni su comportamiento como material. Equilibrio y estabilidad. Entonces, a propósito de lo que he dicho, un sistema hipostático puede estar en equilibrio y puede ser estable bajo un cierto estado de carga. Entonces, si a una estructura o un sistema, si un sistema es hipostático
y nos preguntamos si puede estar en equilibrio y si es estable, podríamos decir que sí, bajo ciertas condiciones de carga. Por ejemplo, un patín, o mejor dicho, un patín, el calzado con sus rueditas abajo, que lo usamos para patinar, que no es muy frecuente ahora, pero antes era muy frecuente usar patines. Si ustedes se paran en una pierna sobre un patín y se quedan quietos, bueno, evidentemente que van a encontrar un equilibrio a menos que ustedes se inclinen un poco y las rueditas echen a andar. Ese es un caso típico de una estructura hipostática que para un determinado estado de cargas está en equilibrio y es estable. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, una viga simplemente apoyada con dos apoyos móviles, una viga simplemente apoyada con dos apoyos móviles, ¿en qué condiciones será una estructura equilibrada y estable? Si todas las cargas son verticales. Media vez exista una carga horizontal o inclinada, se pierde el equilibrio porque no habrá un apoyo móvil o un tope que absorba esa componente horizontal. Las estructuras isostáticas y peristáticas siempre están en equilibrio y son estables para cualquier tipo de carga. Las isostáticas, porque como la viga simplemente apoyada, ustedes la han estudiado, siempre tiene una solución para cualquiera sea el sistema de carga que se le aplique. Y las hiperestáticas, con mayor razón, le están sobrando vínculos. Por supuesto que la diferencia grande entre estructuras isostáticas e hiperestáticas es que las estructuras isostáticas las resolvemos, como lo hemos hecho en este curso, a través de simples ecuaciones de proyección y de equilibrio de momento. En cambio, las hiperestáticas, como verán en el próximo curso, son estructuras que para la solución y el cálculo de reacciones, que es el primer paso cuando uno calcula una estructura, deberá hacerse mediante otro tipo de ecuaciones distintas a las ecuaciones de proyección y de momento. Ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento. Siempre que haya alguien que quiera preguntar algo, por favor, al terminar la página, sería interesante que haga la pregunta. Si no, pasaríamos a la lámina 2. José María, la lámina 2. Entonces, reiterando, estructuras isostáticas, clasificación. Estoy considerando estructuras planas. Recuerden ustedes que una estructura plana es una estructura que se encuentra, evidentemente, sobre un plano. Entonces, voy a añadir los siguientes conceptos. Para el grado de estaticidad igual a 0, es porque el grado de estaticidad, que es igual a G menos B, es igual a 0. Y la ecuación que hay al lado, que dice G sub E igual a G menos sumatoria de B sub I, es el sumatoria de B sub I, son los grados de restricción del sistema y G los grados de libertad del sistema. B, entonces, son las restricciones por vínculos externos. Recordemos, una viga simplemente apoyada es una estructura, es como una chapa que tiene 3 grados de libertad. ¿Y cuáles son las restricciones por vínculos externos? Es un apoyo móvil y un apoyo fijo. Entonces, eso que está entre corchetes, aquí vamos a empezar a hacer una diferencia entre lo que son los corchetes y son los paréntesis de acuerdo a la nomenclatura que yo les propongo. Entonces, entre corchetes, ¿qué se indican? Se indican el apoyo móvil, que tiene 3 dibujitos, la forma de representarlo y las denominaciones que tiene en distintas obras es apoyo simple, apoyo móvil, apoyo de primera especie o biela. Y su representación en lo que hace a lo que yo les doy es entre corchetes B igual a 1. El apoyo doble o el apoyo doble es, como ustedes pueden ver, el que conoce las 3 posibles representaciones. La tercera son 2 bielas combinadas, 2 apoyos simples combinados dan un apoyo doble. En la intersección de 2 apoyos móviles o de las verticales que pasan perpendiculares a su plano de rodamiento, en la intersección de estas 2 verticales por los planos de rodamiento se encuentra una articulación, como en el caso de las 2 bielas. Biela se constituye un apoyo doble. Entonces el apoyo doble
denominado también apoyo fijo de segunda especie, o más precisamente articulación, que va a ser, otra vez se nos fue la imagen, isostáticas planas. Tenemos dos grandes grupos, los sistemas de alma llena y los sistemas de alma hueca, o calada o reticular. ¿Qué son los sistemas de alma llena? Son las chapas que hemos estado nosotros estudiando. Una viga simplemente apoyada es un sistema de alma llena. ¿Por qué de alma llena? Porque si ustedes le hacen un corte a la estructura y rebaten, van a tener una sección rectangular, circular, de cualquier forma, pero la sección rebatida, como cortar, por ejemplo, un palo de escoba. Si ustedes cortan un palo de escoba, esa sería una estructura, esa sería una chapa. Cortan el palo de escoba y ¿cuál va a ser la sección rebatida? Va a ser un círculo. Entonces, esos son los sistemas de alma lleno. Y los pórticos que han utilizado ustedes, de la misma manera, si bien no utilizamos nosotros o no graficamos la sección, cada una de las líneas que representaba un pórtico, cada una de las barras que representaba un pórtico, bueno, es una barra que si ustedes le hacen un corte será rectangular, triangular, circular, etc. Esos son los sistemas de alma llena y tienen una particularidad. Estos sistemas de alma llena solamente se les estudia a estos sistemas su estaticidad externa. ¿Qué significa la estaticidad externa? Que una viga simplemente apoyada será isostática en función de si la vinculación externa tiene 3 restricciones de vínculo. Si tiene 2, será hipostática, y si tiene 4, será hiperestática. Estamos hablando de la estaticidad o el grado de estaticidad externo, la estructura y los vínculos externos. Y dentro de este grupo de sistemas de alma llena tenemos la chapa simple, que es una sola chapa, una sola viga, y cuya denominación de aquí en más será HS, chapa simple. Por un lado, y por otro lado tenemos las cadenas cinemáticas o sistemas de chapas articuladas. Si tenemos, por ejemplo, dos chapas unidas por una articulación, esto se llama cadena cinemática. Y son, por otro lado, estructuralmente chapas articuladas. Si ustedes tienen un pórtico con una articulación, una de las partes del pórtico está unido o unida con la otra parte por una articulación, lo que se tiene es una cadena cinemática de dos chapas articuladas. Y por otro lado están los sistemas, siempre hablando de sistemas planos. Por otro lado están los sistemas de alma llena, de alma hueca, perdón, o alma calada o alma reticular. Igual tenemos la chapa simple, igual tenemos las cadenas cinemáticas de chapas articuladas. La gran diferencia de estas es que a estos pertenecen todas esas estructuras formadas por barritas, como los tinglados. Entonces, cuando ustedes hacen un corte en una viga de un tinglado, ¿cuál es el resultado del corte? Son los 4 redonditos de los 4 fierros que están formando los cordones, tanto superior como inferior. Entonces, no tienen una distribución de puntos continua como cuando cortan un palo de escoba. Tienen los 4 cortes de los 4 barras de acero, que son las que forman esa sección. Entonces, en este caso, ¿cuántas serían, cómo sería una chapa reticular, una chapa simple? Serían posiblemente solamente 2 redondos con su reticulado. Una viga plana que tiene 2 cordones, uno superior y uno inferior, y una celosía o un reticulado. Entonces, estos son los sistemas de alma hueca o calada o reticular. Y a esto sí se les estudia no solamente la estaticidad externa, sino además la estaticidad interna, porque una estructura reticular compuesta por barras, un pórtico, un arco, una torre de alta tensión, un tinglado más precisamente, bueno, todos están formados por barritas, barritas, barritas. Entonces, esas barritas en una estructura plana pueden estar en una cantidad mínima para que sea además isostática internamente.
Entonces, esta estructura puede ser isostática externamente, que es el mismo caso de los sistemas de alma llena de arriba, y puede ser además isostática internamente o hiperestática internamente, porque le están sobrando barritas en función de que la necesidad para que funcione como una estructura isostática internamente está rebasada por un mayor número de barritas que probablemente cumplan una función o probablemente simplemente son barras que son hiperestáticas. Entonces, todos son estructuras planas, sistemas de alma llena y sistemas de alma hueca o sistemas reticulares. Todas las estudiamos como una chapa simple o como una cadena cinemática. En el caso, por ejemplo, de una chapa simple reticular, todos los ejercicios que ustedes han hecho, en vez de considerar una barra que es la chapa simple, pueden haber considerado una estructura reticular, como por ejemplo de un puente, ¿no? Dos vigas planas a cada lado, para materializar el puente, de cada lado tienen una viga reticular y estas dos, en el fondo de estas vigas, apoyan evidentemente el piso por donde se transita, ya sean los vehículos o sean las personas. Pasemos a la próxima página, por favor. Ejemplos. La primera es una viga simplemente apoyada. Es una chapa isostática que tiene un apoyo doble y un apoyo simple. Isostática. La que está al lado tiene dos apoyos dobles. Ya no es una chapa isostática y tampoco es una viga recta, es una viga curva, pero tiene dos apoyos dobles. Entonces esta sería una estructura hiperestática con un grado de hiperestaticidad porque le está sobrando una restricción de apoyo. Para que este arco o esta curva sea isostática, uno de los dos apoyos debería ser móvil. Y fíjense en el pórtico que viene a continuación. Tiene un tramito horizontal, inclinado, vertical, cuelga, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, toda esa forma rara que tiene es una sola chapa que está apoyando en un apoyo doble y en un apoyo simple. Fíjense entonces la versatilidad que puede significar una chapa plana. Y si le hacemos un cortecito a cualquiera de estas líneas, bueno, ese cortecito puede ser como al cortar un palo de una escoba, puede ser circular, puede ser cuadrangular, puede ser rectangular, etc. Y nos vamos un poco más abajo. ¿Qué tenemos más abajo? Cada uno de esos circulitos es una articulación. Entonces, fíjense que acá tenemos un montón de barras y apoyo doble, apoyo simple, apoyo triple, o empotramiento, articulación, articulación, empotramiento, apoyo simple, pero tenemos varias redonditos que son articulaciones, pero ya son internas. Estas articulaciones internas son las que dan lugar a hablar de cadenas cinemáticas, de chapas articuladas. Entonces aquí que tenemos nosotros, fíjense, podríamos hasta contar el número de barras que tenemos, porque cada articulación separa las barras o las chapas. Entonces, aquí tenemos una articulación de la parte inclinada. Tenemos una cruz que arriba tiene una articulación, por izquierda tiene una articulación y por derecha tiene una articulación. O sea que hay una chapa en cruz. Arriba, que sería el dintel, tiene una chapa que apoya en dos articulaciones, después viene una vertical que está entre dos articulaciones, después viene otra para abajo. O sea, hay un montón de chapas donde las articulaciones están definiendo el inicio o el fin de esa chapa. Vamos para abajo y tenemos lo que yo les decía. Tenemos una viga simplemente apoyada, pero ya reticular. Tiene un apoyo doble y un apoyo simple. Y tiene evidentemente una serie de barras que son las que componen esa estructura reticular. Entonces, cuando hablo de una estaticidad interna, el número y la asociación de esas barras interiores puede ser isostático o puede ser hiperestático. Entonces, esta viga que ven ustedes acá, con dos apoyos, uno simple y uno doble, pues una viga simplemente apoyada, reticular.
isostática externamente, pero no sabemos si isostática internamente. Isostática externamente, pero no sabemos si isostática externamente. Y finalmente, hay una cadena cinemática de dos chapas. Fíjense, dos chapas articuladas. No, este es como un pórtico que tiene una articulación o un apoyo fijo, una articulación interna y otro apoyo fijo. Es una cadena cinemática de dos chapas. Si no hay preguntas, vamos. Qué rápido, qué bien. Bueno, aquí, insistiendo en conceptos básicos, vamos a hablar de la chapa simple. La chapa simple tiene A, grado de estaticidad mayor que 0, es hipostática, como la primer chapa que hay ahí, con dos apoyos simples, sin equilibrio y sin estabilidad. Por eso es que le he puesto a cada uno de los apoyos simples le he puesto entre corchetes un 1 y un 1, que son los grados de libertad que quita ese apoyo externo. Quita 1, quita 1. Y como resumen, he puesto B igual a 2. Quiere decir que la chapa de arriba no tiene ni equilibrio ni estabilidad, lo que les comenté recién. Y la chapa que está por debajo de la que tiene la carga inclinada, fíjense que está equilibrada y es estable. ¿Por qué? Porque como les mencioné, el patín, cuando uno se para en el patín y se para bien erguido y el peso descansa en forma equilibrada sobre el patín no rueda, hay equilibrio. Entonces acá pasa lo mismo. Vamos a el inciso B. El primero era que el grado de estaticidad era mayor que 0, que era una estructura hipostática. Vamos al inciso B, que dice grado de estaticidad igual a 0. Entonces aquí fíjense que le he puesto debajo del apoyo móvil un 1 entre corchete y debajo del apoyo fijo le he puesto un 2 entre corchete. Son los grados de libertad que quita cada uno de esos apoyos externos. Ese es el B entre corchete. Entonces, esto es lo que han resuelto ustedes en el curso. Esta es una viga simplemente apoyada que tiene cualquier tipo de carga. Tiene momentos y tiene cargas concentradas o cargas puntuales. El sistema para todo tipo de cargas puntuales y momentos es un sistema en equilibrio y estable para todo tipo de carga. Entonces, la condición de equilibrio para el diagrama de cuerpo libre es que la sumatoria de las cargas externas más las reacciones de vínculo sea igual a 0. Es la condición que ustedes conocen desde isostática 1. Y la condición de estabilidad será igual a la condición de equilibrio en el caso de estructura isostática, no así para estructura hipostática. Pasemos, por favor, si no hay preguntas, a la página 6. En la chapa 6, como repitiendo cosas básicas, tiene 3 grados de libertad. Entonces, para restringir sus 3 grados de libertad o 3 coordenadas libres, necesitamos aplicar entre corchete B igual a 3. Entonces, fíjense, la de arriba es la más común. Apoyo simple, apoyo doble. La de la derecha tiene 3 apoyos simples. 1 más 1 más 1, 3. Igual que en el anterior caso, 1 más 2, 3. Y la tercera es B igual a 3, por eso tiene 3 entre corchetes. Las 3 son chapas simplemente apoyadas y su nomenclatura es CS. En el segundo esquema, donde A, B y C son las rectas perpendiculares al plano de deslizamiento del apoyo móvil, la condición para que esta estructura sea estable y equilibrada e isostática es que las intersecciones de las 3 rectas simultáneamente no se corten en un punto, porque si no existiría un vínculo superfluo. Entonces, la vinculación de la chapa simple, resumiendo estos 3 dibujitos arriba, es que teniendo 3 grados de libertad debe tener como apoyo o vinculación externa B igual a 3 o 3 restricciones de vínculo. Y esto se lo logra
con un apoyo fijo más un apoyo fijo más un apoyo móvil, 3 apoyos móviles o un empotramiento. Condición general, la chapa es infinitamente rígida, no tiene deformaciones y no se estudia su resistencia. Pasemos a una próxima página. Sistemas de más de una chapa. Entonces ya aquí entramos en un tema muy interesante y muy práctico, y van a ver ustedes cómo lo solucionamos nosotros en esta nuestra materia, de una manera muy diferente a como lo hacen en otros cursos, en otros libros, en otras obras, y que van a ver ustedes que se vuelve en algo muy sencillo, muy simple y muy bonito. Dice, sistemas de más de una chapa. Son cadenas cinemáticas de chapas articuladas. Se incorpora el vínculo interno o entre chapas. Es decir, si antes teníamos como vínculos externos el apoyo simple, el apoyo doble, el apoyo triple, el apoyo móvil, la articulación externa o el empotramiento, ahora estamos incorporando un apoyo más que se llama también articulación, porque también quita cuando es entre dos chapas, 2 grados de libertad, y la llamamos articulación interna. ¿Cuál es el concepto de esta articulación interna y su restricción, o qué restringe o cuántos vínculos restringe esta articulación interna? Porque si tenemos dos chapas sueltas y le ponemos una articulación, es como que tengamos, por ejemplo, un metro de estos de los carpinteros, que tiene 10 pedazos, cada pedazo creo que tiene 10 centímetros, y giran, cada pedacito gira sobre entre cada dos pedazos, 2 partes del metro giran en torno de una articulación. Entonces, la articulación interna quita, dependiendo entre chapas, de acuerdo a la siguiente ecuación, los grados de libertad. La ecuación es que una articulación quita 2 por n menos 1 grado de libertad, donde n es el número de chapas que articula. Y esto lo vamos a indicar como B sub i entre paréntesis, ya no entre corchetes. Y n es el número de chapas articuladas. Entonces, la expresión B sub i quita B sub i en función del número de chapas que conecte. Entonces, fíjense que si tenemos dos chapas, la chapa, y le vamos a tomar como nomenclatura la chapa S1, S2. Entonces, esa articulación entre dos chapas quita, de acuerdo a la ecuación B sub i igual 2 por 2 menos 1, es 2. Quiere decir que esa chapa, ese sistema de dos chapas articuladas, tiene 2 por 2 menos 1 igual a 2 restricciones debido a la articulación interna. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene ese sistema? Si le estamos quitando 2 grados de libertad al unirla, eso lo vamos a ver luego. Primero analicemos la ecuación B sub i igual 2 por n menos 1. Si tengo 4 chapas, 3 chapas, mejor dicho, S1, S2 y S3, las articulo y aplico la ecuación B sub i igual 2 por 3 menos 1 son 4. Quiere decir que esa articulación entre 3 chapas está quitando 4 grados de libertad. Y si finalmente abajo tengo 4 chapas, 2 por 4 menos 1, 6 grados de libertad. Entonces, fíjense que es sencillo. Estoy articulando 2 chapas, 3 chapas y 4 chapas. 1, 2, sí, y 4 chapas. En el primer caso, esa articulación, esa única articulación, quita 2 grados de libertad. En el segundo caso, quita 4, y en el tercer caso, quita 6. Pasemos a la próxima página, si no hay preguntas. Y voy a definir de una manera muy contundente lo que es el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una estructura articulada o no que carece de los apoyos externos. Entonces, fíjense,
Les muestro una cadena cinemática que tiene S1, S2, S3, S4, S5 y 6. Tiene 6 chapas y las 6 están articuladas. ¿Cuántos grados de libertad a todo el sistema le quita la primera articulación? Si está entre 2 chapas, le quita 2. Si está entre 2 chapas, entre 2 y S3, 2. Entre S3 y S4, 2. Entre S4 y S5, 2. Entre S5 y S6, 2. Quiere decir entonces que al número de grados de libertad que tenga todo este conjunto, esas articulaciones le van a quitar 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, le van a quitar 10 grados de libertad. Si nos vamos a la cadena siguiente, S1, S3, S3 y S4, bueno, es la S2, S3 y S4, hay 4 chapas y 3 articulaciones. ¿Cuánto le quita cada articulación? 2, 2 y 2. Quiere decir que a ese sistema de 4 chapas le estamos quitando, articulándola, 2, 4, 6 grados de libertad. Y vamos a la última cadena cinemática. ¿Qué tiene? Fíjense que hay un grupito, S1, S2, S3 y S4, que están con una articulación. Y después, con una articulación, se vinculan con la S5. Y a su vez, con una articulación, se une la S5, la S6 y la S7. Entonces, si aplicamos nuestra ecuación B igual a 2 por B menos 1, vamos a tener que, para la primera articulación, para las 4 chapas, nos está quitando 2 por B menos 1. Entre S3 y S5, ¿cuántos grados de libertad quita esa articulación? Quita 2, porque está entre 2 chapas, está entre la S3 y la S5. Y la última chapa, el último grupito, S5, S6 y S7, tiene una articulación entre 3 chapas. Está quitando 2 por N-1. ¿De acuerdo? Está quitando, entonces, ¿cuántos grados de libertad está quitando? Si son 3 chapas, está quitando, ¿cuántos grados de libertad? 2 por 3 menos 1, 4. Entonces, el grupito de 3 está quitando 4. El grupito de 4, ¿cuánto está quitando? 2 por 4 menos 1. Bueno, esto es el inicio. Luego vamos a ver las aplicaciones, pero como título, solución de cadena cinemática. ¿Cómo se resuelven las cadenas cinemáticas? Primero se determinan los grados de libertad de la cadena. Y luego, con la vinculación externa, decidimos si son estructuras isostáticas o no. Y vemos la composición si están adecuadamente dispuestas. Posteriormente, hemos encontrado los vínculos externos para una cadena cinemática que tiene los grados de libertad restringidos por el número estricto de vínculos externos. Después determinamos las reacciones de vínculo y posteriormente trazamos los diagramas de M, Q y N. Podemos pasar a la próxima. La 9. Hay 210, ingeniero. 210. Ajá, mire, una y aquí está la otra. No, pero no es esa la 10 que sirve. Hay otra 9 antes. Una que tiene, dice, estructuras principales isostáticas. Dice chapa simple. Sí, ya. Bueno. Entonces, fíjense que para la solución de unas estructuras muy complejas, que las vamos a simplificar al máximo con un procedimiento que yo les voy a proponer. Vamos a definir lo que son las estructuras principales isostáticas. Entonces dice arriba, porque me imagino que aquí mi letra está más difícil, para la solución de las cadenas cinemáticas o estructuras isostáticas articuladas, se consideran las siguientes 3 estructuras principales isostáticas. 3 estructuras principales isostáticas. Con la combinación de las mismas se resuelven las reacciones de vínculo en una primera fase y posteriormente se trazan los diagramas de esfuerzos característicos. Entonces, solamente hay 3 estructuras isostáticas principales, contando nuestra primera conocida, que es la chapa simple, y 2 sistemas articulados. El arco triarticulado, que seguramente ustedes lo han resuelto en ejercicio,
en el que se proponen 4 ecuaciones entre proyección y momento, y bueno, es rutina resolverlas en forma analítica, y los que han tenido con el ingeniero Solís, que les da soluciones gráficas, lo deben haber hecho de forma gráfica. Entonces, escuchen, 3 estructuras principales isostáticas. La primera se llama chapa simple, que tiene entre corchete 3 grados de libertad restringidos. Corchete B igual a 3. El sistema o arco triarticulado, que son 2 chapas articuladas, y a ese sistema le vamos a llamar S por 3A, que significa sistema por 3 articulaciones. ¿Y por qué se llama 3 articulaciones? Porque recuerden que el apoyo doble se llama también articulación, y el apoyo intermedio, o sea, tanto el apoyo externo como el apoyo interno, se llaman articulaciones. Si bien los apoyos fijos son articulaciones externas, el apoyo interno es articulación interna, la articulación. Entonces, ese otro sistema es el sistema o arco triarticulado. ¿Qué significa B igual a 2 dentro de la chapa? Que esa chapa, para determinar un sistema o arco triarticulado, a esa chapa habrá que ponerle 2 apoyos y a la otra 2. Entonces, esos 2 apoyos pueden ser 2 vínculos simples o de primera especie, y la otra 2 vínculos simples de primera especie, o como dice más abajo, o no más abajo, o como dice en el circulito, B igual a 2 significa 2 simples o 1 doble. En el B igual a 2, 2 simples, 1 doble. Entonces, ese es el sistema triarticulado o la segunda estructura isostática principal. Vamos al sistema de 3 chapas. Este más sofisticado no se los han probablemente mostrado, pero este sistema es un conjunto de 3 chapas que con esa vinculación que tiene es una estructura isostática y estable. Lo mismo que el sistema de arriba o arco triarticulado, con esas 2 chapas articuladas así, es un sistema isostático y estable. Y el último, que tiene 3 chapas, articulación entre las 2 primeras y articulación entre la segunda y la tercera, con B igual a 2, B igual a 1 y B igual a 2, es un sistema estable y equilibrado, y es la estructura isostática compuesta por 3 chapas, a la cual le llamamos CE3Ch. Yo le he llamado así simplemente porque es caso especial de 3 chapas. No hay más estructuras isostáticas para los análisis que vamos a hacer. La chapa simple, el sistema triarticulado y este sistema especial. Pasemos. Bien, vamos a entrar a definir un concepto básico que ya lo va a introducir en el objetivo. Conceptos. Chapa simple, 3 grados de libertad. Con B entre corchete igual a 3, se tiene que el grado de estaticidad es G menos B igual a 0. B, grado de libertad de sistemas o chapas articuladas. Entonces, fíjense aquí el primer punto de interés. Tengo la chapa S1, la chapa S2 y la chapa S3. Son 3 chapas, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que yo me la voy a responder es la siguiente. Si esas chapas las desarticulo, le quito las articulaciones, ¿cuántas chapas quedan? Quedan 3 chapas, ¿no es cierto? Si sumo los grados de libertad de 3 chapas, que están por su cuenta, ¿cuántos serían? 3 más 3 más 3. Entonces, el sistema de 3 chapas que no está articulado es el número de chapas por 3. Cada chapa tiene 3 grados de libertad. Por el número de chapas son 9 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, yo le llamo al conjunto de esas 3 chapas, antes de articularlas, le llamo grado de libertad desarticuladas, que es G
des, igual 3 por n. 3 por 3 igual a 9. Quiere decir que estas chapas, cuando están sueltas, tienen 3 grados de libertad. Ahora las articulo. Al articularla, entre S1 y S2 le pongo una articulación. ¿Cuántos grados de libertad quita? Entre dos chapas quita 2. Y la articulación de libertad de las chapas desarticuladas. Si las articulo, cada articulación quita 2 y 2. Entonces 9 menos 4, 5. Quiere decir que el sistema tiene 5 de corchete. El grado de estaticidad es G menos 3 igual a 0. 3 menos 3 igual a 0. Grado de libertad de sistema o chapas articuladas. Como les dije, si tengo 3 chapas, que es ese grupito de la izquierda, que no están articuladas, cada una tiene 3 grados de libertad. Entonces, ¿cuánto sumarían en forma independiente cada una? 3 más 3 más 3. Entonces, eso lo he puesto como una ecuación que dice G desarticulado igual 3 por N. Entonces, los grados de libertad de un sistema de 3 chapas desarticuladas es igual a 9. 3 por 3 igual a 9. Si me voy al esquema de la derecha, S1, S2 y S3, estoy articulando S1 y S2 con una articulación y S2 y S3 con otra articulación. Como una articulación interna entre dos chapas quita 2, entonces entre S1 y S2 coloco entre paréntesis 2 y entre S2 y S3 entre paréntesis 2. Aquí no es corchete, es paréntesis. Bueno, ahí me equivoqué. Porque las articulaciones son entre paréntesis y los externos son entre corchetes. Entonces, si tiene 9 menos 4, nos queda que los grados de libertad de este sistema S1, S2 y S3, perdón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí. Ya, yo voy a ir en 15 minutos. Los grados de libertad del sistema son 9 menos 4, 5. Entonces lo he puesto más abajo. Sumatoria de B sub I entre corchete es igual a 4. Entonces, los grados de libertad del sistema articulado son los grados de libertad del sistema desarticulado menos la sumatoria de B sub I entre paréntesis, que es lo que quitan las articulaciones internas. Entonces, 9 menos 4, 5. Por lo tanto, esta estructura S1, S2 y S3 articulada tiene 5 grados de libertad. Pasemos a la próxima página, por favor. Bueno, aquí esta hoja 10 simplemente nos está mostrando, parece que nos anticipamos, era la otra estructura en la que teníamos B igual a 2, B igual a 1 y B igual a 2, que es el caso especial de 3 chapas. ¿De acuerdo? Entonces no nos sirve de mucho esa página 10. Vamos a la página 11 y atolondrarlos. Vamos a verlo, es muy bonita. Ya. Fíjense que aquí tenemos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, Sí. tenemos una estructura que tiene S1, S2, S3 y S4. Tiene 4 chapas. ¿Cómo las diferencio cómo las diferencio las chapas? La primera chapa está abajo, articulada donde dice A1, 2, articulada donde dice A2, 3, y donde dice A3, 4, está articulada pero a la chapa S4. La chapa S4 tiene un tramo horizontal y un tramo vertical. Son 4 chapas. Nuevamente, hay una chapa S1 que va desde A hasta A1, 2, articulación. Hay una chapa S2 que va de A1, 2 a A2, 3. Hay una chapa S3 que está articulada en A2, 3 y articulada en A3, 4. Y hay una chapa S4 que está articulada en A1, 2 y en B. ¿De acuerdo? No se corta en A3, 4. La chapa es igual que la chapa S2, que es una vertical y una horizontal. Y la otra es una horizontal y una vertical. Entonces tiene, por supuesto que se lo voy a volver a explicar. Tiene 4 chapas. Entonces, ¿cuántos son los grados de libertad desarticulados? ¿Cuántos son los grados de libertad del sistema desarticulado?
Si son 4 chapas, es 3 por 4, 12. La articulación A1-2 está entre 3 chapas. ¿Cuántos grados de libertad quita? 4. La articulación A2-3, ¿entre cuántas chapas está? Entre 2. ¿Cuánto quita? 2. Y la articulación A3-4, ¿entre cuántas chapas está? Entre 2, quita 2. Entonces, la sumatoria de grado de libertad que quitan las articulaciones es 4 más 2 son 8. Eso lo he reflejado abajo donde dice sumatoria de B sub I entre paréntesis igual a 8. Entonces, fíjense que quito los apoyos y tengo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre tiene, sin los apoyos externos, tiene esa articulación, una articulación que quita 4, la otra que quita 2 y la otra que quita 2. Entonces, la sumatoria de B sub I entre paréntesis igual a 8. Entonces, el sistema articulado es 12 menos 8 igual a 4. 4 tienen que ser los vínculos externos para encontrar una estructura isostática. Y fíjense que tengo en A tengo 2 y en B tengo 2. Cosas que no los puse en azul como lo he puesto en los otros ejemplos porque, bueno, se me fue. Pero A quita 2 y B quita 2. Entonces, si el sistema tiene 8 grados de libertad, G igual a, tiene 4 grados de libertad, mejor dicho, G igual a 4. Con ese A2 y B2 le estamos quitando los 4 grados de libertad. Entonces tenemos una estructura isostática, aparentemente. Veamos las estructuras que la componen. Pasate a la página 12. Las estructuras principales. Entonces, las estructuras principales son las que por sí solas se sustentan y son la chapa simple o el sistema triarticulado o el caso especial. Hay que buscarla como estructuras especiales que se soportan solas. Y las otras que llegan serán las secundarias que usan a las estructuras principales. Entonces, ¿acá qué estructura principal tenemos? Fíjense que tenemos la chapa S1 y la chapa S4. Es un sistema triarticulado. Es el segundo sistema principal. S1, S4 tiene una articulación que es la articulación 1-2 y la otra articulación ya no tiene más articulaciones porque tiene el apoyo A y el apoyo B. La articulación que está por encima es como si fuera una articulación que nace de una estructura continua. Entonces, este sistema S1, S4 forma un sistema triarticulado. Entonces, cada articulación es un punto fijo o funciona como un apoyo doble. Entonces, la articulación A1-2 y la articulación que está por encima de S4 es como son 2 articulaciones o 2 apoyos fijos o 2 puntos fijos, como dice abajo. A1 es un punto para arriba y A3-4 es un punto fijo para arriba, son 2 articulaciones. Quiere decir que arriba la S2 y la S3 también es un sistema que tiene 3 articulaciones y sería la estructura secundaria. Bueno, ese es el análisis de esta primera estructura. Muchas vamos a ver, vamos a ver prácticamente todas las estructuras del Susequin, pero esta es la hermenéutica para el análisis de este tipo de estructura. Entonces yo los dejo por hoy, me pasan al WhatsApp y mañana podemos tener una clase.